buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos, voluntarios de Biogaete. Como bien saben, hoy inauguramos la programación especial de Navidades, que incluye actividad medioambiental y sociocultural, organizada por la Asociación Biogaete Cultural Solidario. El objetivo es poner en foco hoy concretamente a la flora canaria y profundizar en sus usos. Además, se marca dentro del ciclo Medio Ambiente Entero, que promueve la Asociación Teatro Musical Semilla TEA. Hoy iniciamos este ciclo con la charla de la conocida viverista de flora canaria, Isabel Hidalgo, sobre el cultivo de la canarina canariensis, bicácaro o bicacarera, para producción de fruta de temporada. Pero antes de dar paso a nuestra ponente, y a modo introductorio sobre la planta que nos ocupa, vamos a ver un pequeño vídeo musical producido por el Jardín Botánico Canario Viere Clavijo, dentro de su proyecto Herbario Musical, sobre plantas endémicas de Canarias. Vídeo con letra y música original de Víctor de la Nuez y producción de Goretti González. Tu sombrero en invierno, en verano siempre duermes, mi cacarera, y cuando despiertas en tu tallo trepadora. Bueno, pues ya empezamos con la charla. Tenemos a Isabel Hidalgo aquí con nosotros. Isabel es una reconocida viverista de flora canaria, tarea a la que se ha dedicado desde hace muchos años, desde su vivero Ocama, en Mondragones, en Santa María de Guía. Ha tenido un importante recorrido como agricultora ecológica hasta hace muy pocos años, con un enorme compromiso con el control biológico para la conservación. Durante su dilatada experiencia como viverista, ha dedicado y sigue dedicando importantes esfuerzos a valorar y que se valore el uso medicinal, comestible y como biomasa de nuestra flora endémica. En la jornada de hoy nos acercará a la experimentación con fines alimenticios de la que tal vez es la planta más canaria de todas, como dice ella, el bicácaro o bicacarera. Planta perenne y trepadora, de hojas triangulares y dentadas en los bordes y flores anaranjadas, con forma de campana. Es endémica de Canarias y se encuentra en todas las islas, excepto de Fuerteventura y Lanzarote. Su fruto es una baya carnosa y ya la población aborigen comía su fruto, así como también se alimentaba de su raíz. Les dejo con Isabel. Bueno, voy a contar la media historia que tuve yo con la bicácara y lo que viene a la charla esta, que como hay muchos conocidos aquí, incluso hay gente que copia, que viene a la segunda charla que doy sobre el tema. Con Paco creo que van a hacer una caminata seguramente en enero, febrero o marzo, que quizás como hay floración, cuando hay floración en octubre o noviembre, pues desde febrero ya podemos encontrar frutos. Entonces, pues quizás posiblemente puedan probarlo, ¿no? Entonces mucha gente camina, lo ve y lo prueba. El tema es que yo lo cultivo para venderlo. Entonces, pues de los que cultivaba, pues siempre, pues de hecho tengo árboles que tienen el bicácaro en la maceta, porque los pájaros se lo comen y tal. Total, que me salieron unos cerca del muro, y entonces uno de ellos, pues chacho, empieza a salir. Al siguiente año salen los tallos más gordos. Ahí tenía unas macetas de follados, suben por encima de la maceta y tal, y me empiezo a fijar que están en el sitio óptimo, porque empiezan a sacar una cantidad de flores alucinantes y un montón de frutos. La flor y el fruto. ¿Ven el fruto aquí? ¿Vale? Entonces digo, oye, pues mira, voy a observarlo, voy a investigarlo un poco y tal. Y entonces, pues nada, empiezo a observarlo. Un año me dio 15 kilos, un solo tubérculo. Otro año me dio 20 kilos. Al siguiente año me dio nada más que 6 o 7. Y el sabor es bueno y es una fruta, es un endemismo nuestro, ¿no? Y es una fruta auténticamente canaria. Digo, oye, pues chacho, en una finca de
de desarrollo sostenible, pues la puedes tener porque donde yo la tengo yo no la riego, no la mantengo, no tengo ningún problema de plaga, ni de enfermedad, ni nada, ¿no? Entonces, oye, pues podría ser una posibilidad para el desarrollo sostenible de la finca, para tener un cultivo que puede ser productivo, que puede ayudar a mantener la finca y que además se lo podemos dar a conocer a muchos canarios que lo conocen de nombre, que lo conocen por la flor, pero no conocen su fruto, ¿no? Y ahí fue, y entonces aquí la tenemos, ¿vale? De la familia de las campanuláceas y su nombre latino es Canarina canariense. En el mundo entero solo existen otras 2 canarinas y están en el continente africano, ¿no? Que son la canarina abisínica y la canarina emini. La canarina abisínica también es comestible, pero la emini no. Es una enredadera, pero no es comestible. Como se veía antes, una especie, es un endemismo. Cuando se habla de un endemismo, se habla de una planta o de un ser vivo que es exclusivo de una zona determinada, ¿no? De Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Hierro y La Palma. Fuerteventura sabemos que hubo laurisilva, ¿no? Pero no se han encontrado restos de la canarina. Quizás pudo llegar a verlas, ¿no? Pero por el momento no se han encontrado. De forma natural, lo más normal es encontrarlo en zonas con una cierta humedad ambiental alta. Ese es el punto. Eso lo podemos encontrar también en bosque termófilo, ¿vale? O sea, el bosque termófilo, donde está la seguchal, donde está el almacio, donde está el lentisco. Pues el otro día una finca que había un proyecto al lado del Jardín Canario en el barranco de Guiniguada. Vale, y dice, no, ahí no hay bicácaros. Digo, ¿cómo que no hay bicácaros ahí? Claro que los hay, aunque te parezca que es una zona baja, pero tiene las características de humedad ambiental alta, ¿vale? Entonces, esas son sus características. Entonces, zonas de medianía fresca del Monte Verde y bosque termófilo del centro-norte de las islas. Eso no quiere decir de que como gente que yo recuerdo de gente ahora mismo que quería tener secuoyas y tiene secuoyas en el Monte Lentiscal, porque le busca y le hace su ecosistema, ¿sabes? Entonces yo he visto bicácaros, por ejemplo, en Temisa o en Puerto Rico, ¿vale? Pero lo normal de él, pero claro, pues en un apartamento que tenía luz, pero tenía un montón de sombra, no le daba casi el sol directo, o sea que, pero lo normal es esto. Paco, te voy a echar ya un rasca por ahí. El bicácaro es una planta bulbosa. Todos los bulbos tienen una época del año que tienen de descanso en que su parte aérea no está, ¿vale? Y entonces se queda su parte subterránea, que puede ser un cormo, un bulbo, un tubérculo, como en este caso, que se queda ahí latente, y en el caso de las bulbosas canarias normalmente descansa en verano y cuando empieza el otoño, pues esa parte aérea vuelve a resurgir. Y entonces durante el verano se queda aletargada, ¿no? Se queda solo la parte baja. Entonces, pues digamos que también, si queremos ver también otro aspecto que tiene, es que cuando llega mayo, junio, julio, dependiendo de la zona, la humedad ambiental que hay y tal, pues ahí tienes también un montón de biomasa, que también ayuda a tal. Hace muchos años que quizás cuando se plantan los árboles de la laurisilva o el termófilo húmedo, ¿sabes? No estaría de más que cada 4 o 5 árboles se plantaran bicácaros, porque ayudaría a aporte de materia orgánica que está ahí fija y sin más, porque el tubérculo vive solo. El tubérculo podría ser fantástico para meterlo en carreteras, se podría meter en zonas, ¿no? Sabiendo el crecimiento que hay, y plantarla en el otoño, darle un rieguito de asiento y olvidarte de ella. Todos los años te va a salir sola y va a ser un paisaje canario auténtico. No va a ser una rosa, una adelfa o un geranio, va a ser lo nuestro. Y como eso tenemos un montón de especies endémicas, los cerrajones, ¿sabes? Tenemos un montón de especies endémicas que cuando llega el verano la vemos en 33,
pero no están muertas, están en 33, pero después son preciosas, ¿no? Entonces hay que dar la vuelta a todas esas historias. Es una planta bulbosa, posee un determinado tallo engrosado, que se denomina tubérculo, la época de descanso, y después queda la parte aérea, desaparece y el tubérculo queda en reserva hasta que el otoño, cuando el día se acorta, desde finales de agosto, cuando el día se acorta y la noche es más larga, la humedad ambiental sube y ahí lo vemos en los helechos, lo vemos en un montón de rocas y demás y tal cuando empieza a resurgir. Pues es el momento en que el bicácaro, el lirio de risco, todas nuestras bulbosas empiezan a salir. En otoño brotan unos tallos que si nosotros cogemos, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, cuando lo cortes te darás cuenta, o no sé si yo lo comenté cuando tuvimos la visita, que si tú cortas un tallo de bicácaro, Domingo lo sabrá, un tallo de bicácaro, por dentro es hueco, ¿vale? Entonces es muy frágil de manejar. Cuando brota, entre el tubérculo tenga más años, el tubérculo será mayor y los brotes serán más gordos y la planta más potente y podrá dar más flores y más frutos, ¿no? Se reconocen porque tienen un color verde grisáceo, al principio son un poquillo, depende del sitio donde esté, un poquillo más rojizos, con las vetas rojizas, y que lo que yo he visto hasta ahora, hasta 3 metros pueden coger las ramas, ¿vale?, de longitud, y se ramifican a su vez. Entonces, sus hojas se reconocen porque tienen una cierta semejanza a una flecha, las flores son en forma de campana. De hecho, hace cerca de 30 y pico, 40 años no estaba dentro del género Canarina, sino estaba dentro del género Campánula. Después se cambió posteriormente a Canarina. Veremos al final que lo normal es que la campana tiene un bonito color rojizo, anaranjado, amarillo e incluso matizada, que se encuentran por ahí curiosos, ¿no? Y sus frutos son de forma globosa, que van del verde a naranja, en su madurez, y veremos las semillas también, porque de lo que se trata es de que veamos hasta su cultivo. Esta es la planta maravillosa, la de los 15 y 20 kilos. Fíjense el grosor de los tallos, ¿vale? Esta planta, pues, ahora mismo ya tiene 6 años, y esto fue el año pasado, el antepasado, el otoño del antepasado, que yo hace 2 años que empecé a dar las charlas estas. Vale. Cuando el fruto está ya maduro así, que desde febrero podemos ya tenerlo, pero lo normal en muchos sitios, porque el frío, o sea, yo por ejemplo estoy en una zona que estoy como a 300 y pico, 400 metros de altitud, ¿vale? Entre la zona sea más fría, el bicácaro va a florecer más tarde. Y después hay algunos casos en que por lo que sea también florecen más tarde. Por ejemplo, le estaba preguntando a Domingo por la de él y él todavía no tiene flores, ¿vale? Pero lo más normal es así. Entonces, también es interesante para el mercado para no encontrar todo, o sea, toda la fruta la puedes encontrar desde febrero, que yo este febrero conseguí, digamos, un permiso para, cogí 6 tiendas de agricultura, 6 tiendas ecológicas, y pedí permiso para poner una cajita para degustación, para que todo el mundo empezara a probarla, ¿no? Y entonces desde febrero empezó hasta mayo. Y hay gente que hay frutos hasta junio, ¿vale? Que no todo tal, además esto está empezando y entonces hay que ver las diferentes los años y tal para irle cogiendo más el puntito.
dentro del fruto tenemos esas semillas. Todo, o sea, un fruto puede tener un montón de semillitas, ¿vale? La semilla ya he dicho que la podemos coger desde febrero y podríamos hacer el semillero desde febrero, pero vamos a tener un parón en verano, ¿vale? Entonces, la semilla de una bulbosa, por ejemplo, por eso lo que son las papas, lo que son las cebollas y un montón de los ajos y todo eso, pues se cultiva de forma, o sea, se hace de forma multiplicativa o de separación, ¿no? Por separación o tal, porque si hiciera de semillas, en una bulbosa, cuando tú haces un semillero, el primer año y medio o hasta los 2 años, la planta lo va a utilizar para formar el bulbo. Y después de ese año y medio, de esos 2 años, entonces es cuando empieza la primera floración. Pero tiene que coger, si la sacas de semilla, para formar el tubérculo. Entonces, yo he llegado a la conclusión esa, se podría hacer un semillero perfectamente en febrero, pero lo mejor es, para no hacerle ese corte cuando está empezando a brotar la semilla y demás y tal, de pocos meses y demás, pues lo ideal es el semillero a partir de septiembre. Entonces se coge la semilla, se limpia, se guarda y a partir de septiembre hace el semillero. Y aparte de que cuando hay, digamos, otoño, bueno, también la primavera también tal, pero el porcentaje de germinación es muy bueno. En 15 días, pisco más, pisco menos, es bastante bueno. Siempre recuerdo lo de no enterrar demasiado la semilla, porque la semilla tiene una reserva y si se entierra demasiado y la reserva se acaba y no ha llegado a la luz, no hace fotosíntesis, o sea que a lo mejor te ha brotado, te ha sacado la radícula, pero si la has enterrado demasiado profundo y no llega para la luz, pues ahí se queda a medio camino. Entonces muchas veces el tema de la siembra, cuando riegas, tal cual, pues siempre se entierra un poquito más, entonces a veces intentar no tal. Yo estoy en un vivero. Entonces yo hago la planta esta también para jardinería. Ahora se está metiendo en fincas, pero también para jardinería se vende y tal, ¿no? Entonces pues yo normalmente, cuando ya tiene por lo menos 1 año, en la macetita pequeñita que se ve ahí arriba, que es donde hago yo mi semillero, para sacarla al exterior, le hago un repicado, porque la bulbosa es lo mismo, entre comillas, vamos a decir, que una planta suculenta. Si tú le dejas un espacio pequeño y el tubérculo no tiene donde crecer, se te va a quedar así pequeño. Y al año siguiente se te sigue quedando así pequeño. Entonces necesita más espacio. Entonces, para que se desarrolle el tubérculo. Entonces, por eso se pasa a otra maceta mayor. La exposición es al sol, ¿vale? Porque el bicácaro le gusta el sol, ¿vale? Por lo menos en las condiciones en donde tienes la humedad ambiental alta, ¿no? Y cuando empieza, en la maceta, cuando empieza a perder su parte aérea, el problema es que es también como un cactus. Cuando llega la época de verano y tiende a descansar, si lo riegas demasiado, corres el riesgo de que se te pudra. Pues en el tubérculo pasa lo mismo, entonces tienes que controlar el tema del riego para evitar el tema. Y ya en el segundo año, año y medio, segundo año, ya tenemos los primeros, y en el tercer año ya empieza a ser productivo. Esto es una maceta de 14 centímetros y vamos a proceder al cultivo. Ya tenemos la planta, pues bueno, pues vamos a plantarla. Eso no quiere decir de que por semillas tú puedas sembrarlo y hacerlo de la manera que tú quieras, ¿no? Pero tal. Entonces, si nosotros la plantamos en un sitio
donde la vemos muchas veces, que es debajo de árboles, ¿sabes? En umbría. Nos encontramos con que la planta sí se desarrolla estupendamente en vegetación, en hojas, en ramas, pero va a sacar pocas flores porque necesita la luz, ¿vale? Lo importante aquí es que la humedad ambiental sea alta y la luz, que tenga bastante luz, porque si no, no te va a echar bastantes flores, ¿no? Entonces, pongo la experiencia mía, que es, hay un muro de piedra y entonces ahora casi todo el muro está lleno de bicácaras, ya, y están metidas dentro de las macetas, por encima de las macetas, y claro, al estar pegado casi al muro de piedra, pues solo el muro ya le genera una cierta humedad, ¿vale? Por estar cerca del muro. Hay algunas horas del día que no le da el sol directo, pero hay otras horas del día que le da sol directo y tiene luz fija, ¿vale? Es la experiencia que yo tengo. Ahí vamos a ir caminando. Como hemos visto que la vegetación, cuando la rama crece, lo que yo he observado es que puede crecer hasta 3 metros, ¿vale? Pues por lo menos si queremos hacer, plantar varias, pues el marco de plantación debe ser por lo menos de 3 metros de distancia, y para que sea fácil el manejo y la recogida de fruta. Muchas plantas juntas restan espacio y luz, menor crecimiento, menos flores y frutos. A veces ocurre, por eso esto es una primera experiencia, es la experiencia que yo he tenido. Hay gente que le ha sacado un montón de flores y en principio parece que bien, pero esas flores no lo han cuajado, ¿sabes? Entonces hay que caminar con el tema, pero yo creo que puede haber posibilidades para el cultivo, pero hay que ir caminando a ver los problemas que hay, ¿no? A los mirlos les encanta, de hecho, muchas veces cuando iba a coger los frutos ya se lo habían comido. Y entonces, claro, pues ahí cuando ya empecé a ver y digo, oye, mira, la posibilidad de sacarlo al mercado, digo, oye, pues claro, la fruta tú no la puedes llevar madura a la tienda, tú tienes que llevar la fruta verde y que se la pueda llevar el cliente y que se le madure en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a coger frutos verdes, ¿vale? Ya con el grosor, y vamos a dejarlos a ver cómo maduran y si maduran bien y tal. Y maduraron bien, ¿no? Entonces, pues ahí ya el mirlo, le dejé algunos cuantos, pero ya no se pudo pegar el atracón. Y entonces, pues bien, creo, y que ya hay algunas experiencias más y tal, que puede ser un cultivo de los denominados xerofíticos, ¿vale? Que no necesitan a nadie, que se pueden dar en las zonas óptimas de humedad elemental, puede ser sin necesidad de riego, sin necesidad de abonado, ni nada. O sea, y nos puede aportar un beneficio económico en el desarrollo sostenible, ¿no? Yo la tenía encima de macetas con árboles, ¿no? Con follados, en este caso. Y claro, estaban apoyados en los follados. Entonces, este septiembre quise hacerle un emparrado. Y entonces cogí a Paco, a mi compa, y le dije, teníamos ahí unos tubos de un vallado, y le dije, mira, anímate, hombre, vamos a hacerle el emparrado aquí a la canarina para que esté mejor y demás y tal. Entonces la planta estaba aquí y le hicimos un tubo aquí, pero mira, a una distancia de 1 metro por lo menos, y el otro allí y después para aquí para adelante. Pues bueno, nos dimos cuenta de que el tubérculo es alargado y además largo, ¿vale?
Y entonces, sin quererlo, creo que lo herimos. De tal forma de que todas las fotos que ahora veremos más del bicacarero, ahora mismo está brotando por segunda vez, porque el primer brote llegó aquí, con unos troncos gordos y tal, pero en la parte de arriba, el brote final, empezó como a irse medio para atrás, empezó a como tal, y digo, ya te sentiste, pero yo creo que ya el año que viene volverá a tal. O sea que pasó eso, sí, se empieza desde el principio, porque claro, esa planta llevaba ahí cuatro años viviendo por encima de los follados, y estaba estupenda, ¿vale? Pero claro, quitamos las macetas, le pusimos el entutorado, y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es interesante hacerle un emparradito, porque la rama, aunque tenga el tallo hueco, al ramificarse tanto, ¿sabes? Que cada rama puede coger 3 metros de longitud, pero puede haber bastante ramificación, ¿vale? Y ya digo, por lo menos 1,5 metros, 2 metros de tal, por eso es lo de 3 metros de marco de plantación de una a otra, pues tanta rama, digamos que tiene un cierto peso, ¿sabes? Entonces, si la dejamos sola, pues esa flor se malea, ese fruto se malea con la tierra, ¿no? Rozando la tierra y tal, pues ese fruto se malea. Y entonces digo, oye, pues mira, acordarse que el tallo es hueco, entonces que hay que tratarlo desde el principio, porque es muy sensible y se puede doblar, que nos pasó ahí y tal. Pues entonces intentarlo llevar, nosotros lo hicimos como de 1,5 metros de altura, que yo creo que es una... ¿Qué altura tenía el tuyo? El emparrado, que le hiciste tú de caña. 2 metros, pues mira. Pero claro, yo lo puse con caña en el muro, en la metía, y la verdad es que... Sí, la forma... Pero vamos, que tuve que a cada momento tenía porque es que se hicieran más... El peso y el peso y el peso, sí. De hecho, porque también se podría hacer como una especie de celosía en la pared. Lo que pasa es que como se ramifica un montón y se va para varios lados, pues entonces no tal. Entonces, pero bueno, el tema del muro y caña, pues también podría ser una forma de hacerlo emparrado. O sea, que seguramente hay muchas formas de hacerlo, ¿no? La historia está en que el peso y que entonces el fruto, la flor y el fruto se queden en el aire. Y entonces ya pues está más libre, más tal, para que se pueda formar bien y tal, ¿no? Eso. Y se puedan cortar. Mira qué grosor de fruto, ¿eh? Ahí tenemos la fruta no me vino toda de golpe. Yo empecé a coger la primera fruta en febrero y la última en mayo. O sea que yo tenía que coger y digo, bueno, la primera cajita se la llevé a las fuchas, pues les tengo mucho cariño. Y entonces digo, venga, a probarlo. Después la otra, me parece, se la llevé al Borinco, a Loli. Se la di a Biosol, a Mai, y así se la di a la gente. Entonces se lo tuve que dar una vez al mes, pues se lo daba una vez cada 15 días, cogía y se lo daba. ¿Qué dimensiones tiene? Pues yo no Sí. Pues yo creo que como mayor que una bola de golf. Sí, puede llegar alguna así, de este tamaño, sí. Es que a Domingo, por ejemplo, que tiene una, le floreció bastante, pero no le cuajó, que es el caso que hay que ir mirando a tal. Aquí cuando yo hice la charla esta, no me había florecido hasta noviembre. El año pasado me empezó a florecer en septiembre.
Sí, señor. Septiembre, finales de septiembre, principio de octubre me empezó a florecer y por eso tuve la primera fruta de principio de febrero. O sea que hay que estudiarlo mucho, pero yo creo que es un cultivo interesante que tiene su salida y que hay que ir caminando con ello, ¿no? Mira, aquí tienen los frutos ya recogidos, ¿vale? Con un poquito de pedúnculo y tal para que se sostengan, y a medida que va cogiendo la tonalidad naranja es cuando está maduro. A la hora de comértelo, la semilla y un poquito de carne y ya está. Pero si lo coges, si te lo comes en el punto óptimo de maduración, te lo puedes comer todo. Y está buenísimo. Sí, sí, dulcito y buenísimo. Le hicimos un pequeño análisis, porque esto son 200, 300 euros cada análisis de esto y tal. Y entonces, claro, yo quería que me lo hicieran de otra forma, pero como se lo pedí a un amigo, al final, pues, le sacó esos datos y poco más o menos que lo que viene a decir es que está estupenda para el tránsito intestinal, que tiene aporte de fibra y que produce energía para el cerebro y muscular, ¿no? Está muy bien en el tema de valores energéticos, los hidratos de carbono y tal. Ya hemos visto finales de invierno. Este año lo tuve en febrero, o sea que desde mediados de invierno, eso hay que irlo mirando, pero este año mismo también había gente que hasta finales de junio, principios de julio tenían frutos, o sea que también existen, ¿no? Y como muchas visitas que aparecen por el vivero, pues apareció una chica que después le perdí la pista y no la he vuelto a ver, que trabajaba con cocineros en el sur, que estuvo como 2 horas en el vivero y estuvo catando flores para la cocina. Aparte del bicácaro, hay otras plantas canarias que se están mirando para temas comestibles, ¿no? Y entonces, ahora mismo, cuando nosotros tenemos un encuentro de viveristas forestales todos los años de todas las islas, cuando se jubila alguien, a Héctor, al cocinero de Osorio, le decimos: haz una tarta de madroño, porque como fue la semana pasada, como es en noviembre y ahora mismo tenemos los frutos de madroño o tal, pues hay una tarta de madroño, ¿no? Pues se podrían hacer tartas, porque al final es como hacer un queque y con el fruto haces una crema y tendrías tarta de bicácaro. Y ahora mismo, desde hace ya tiempo, hay alguna receta que hay de mermelado, que hacen mermeladas, helados y algo de licor. Pero se podría hacer también salsa, o sea que se podrían hacer un montón de cosas. A lo largo de caminata, pues se han encontrado la más, aparte de la naranja, de la roja, la más normalita de encontrar, que a veces me mandan fotos y tal, que se han encontrado en el camino de los Tajinastes, en Cernícalos, en varias zonas. Dice la gente, dice: chacho, que vi un bicácaro con la flor amarilla. Digo: ah, qué guapo y tal. Pero después te puedes encontrar, mira qué guapa esta, con la raya. Lo que pasa es que, mira, de la amarilla, me trajeron semillas, hice la siembra, las puse dentro del invernadero, esperé casi los 2 años, me echó la primera flor y no me salió amarilla. La ley de Mendel. Me salió la normal. Vale,
Todavía tengo algunas ahí para ver si el siguiente año pues me la echan diferente, pero yo creo que no. Entonces la única forma de fijar cuando hay una de estas flores sería por medio vegetativo, o sea, por el tubérculo. Injerto casi que no, porque el tallo es hueco y casi la yema ahí, vamos, sería una obra de arte. Entonces, por tubérculo sería la única forma de que tengas las flores. Entonces, pues tiene varios colores que son preciosos. Y yo creo que ya... bueno. Esto... y todavía queda... yo les aporto la experiencia y entonces, pues al cabo de unos años, pues conseguiremos afinar las pautas de cultivo. Se consumía desde la época de los primeros habitantes de las islas e incluso hay... pues aquí no lo puse. Pues bueno, había hasta una frase que se hablaba sobre el bicácaro. A ver. No. Bueno. Porque hay una frase que no sé por qué aquí no sale, que es del lenguaje antiguo, como se hablaba antes y tal, pues se hablaba de que se lo consumían, que el que pertenecía a la dieta alimenticia de los aborígenes y demás y tal, que la llamaban como si fuera un alcaparrón. Le decían, es como un alcaparrón con el lenguaje ese y tal y cual. Pero no sé por qué no salió en esta, porque como tengo un par de ellas. Y nada, aquí termina la charlita. No he encontrado referencias sobre el tema de que el tubérculo se utilizara también en la alimentación. Por eso, pero no, yo no lo he encontrado. ¿Te acuerdas que en la charla de Firgas también alguien comentó el tema? Pero yo no lo he encontrado, por eso no lo he metido aquí. Pero supongo que como todos los tubérculos y las raíces, la gamona y todas esas, toda la gente la utilizaba y si no te mataba, pues servía para comer. O sea que ya está. Si alguien quiere alguna pregunta... El tema de la polinización, ¿has probado polinización manual? No, porque a mí no me ha hecho falta, pero podría ser interesante, Domingo, que lo hiciera. Con un pincel. Sí. Otra cosa que me está hablando ahora, que dijiste que en un momento de la floración, que la pusiera relacionada con las plataneras. ¿Por qué me dijiste lo de las plataneras? Que te dije. Que estuviera cerca de con las plataneras, como que la ayudaba en la época de la flor, cuando echaban las flores, que la ayudaba al rollo de... Quizás por el tema de que si estaba en flor tenía más insectos. Pero pensé que era como porque le aportaba nutrientes. No, porque el tema seguramente es eso, algún problema de polinización, pues muchas veces tiene que ver con la propia genética de la planta o con el tema de... Y los insectos ayudan y ayuda también el pincelito y vas de flor en flor pues pasando el polen de un sitio a otro. Tiempo por la tarde coger el polen, ¿no? No, El polen y después... no sé el comportamiento. La verdad es que no estoy muy ducha en el tema de... Por eso, que seguramente que es al momento, no es cogerla y esperar a la tarde a metérsela, sino yo creo que es con el mismo pincel a primera hora de la mañana. Creo que sería lo ideal como la pitaya, como tal, ¿sabes? A primera hora de la mañana, pues ta, y mezclar.
En la chirimoya sí se hace así, por la mañana y después se espera por la tarde, pero porque... Como es, tengo una en la azotea y solo me dio un año una fruta. Fíjate. Y después ya son unos cuantos. ¿Y te ha florecido? Florece estupendamente y tal, pero... Pues ese es un problema que sería interesante que lo viéramos entre todos y hacer varias cositas a ver qué pasa. Como a mí el sitio y sin hacerle nada está, ¿sabes? Da bastante fruto. Tengo ahí en San Isidro, acá, que no es una zona de tal, pero tengo en un sitio... Claro, le buscaste el sitio tal. Pues... sus 10 años o más. fíjate. ¿Y qué lo tienes? ¿En un macetón? Sí, un balde de pintura eso. Y ahí sale todo... Todavía no me salió este año. Espero que me salga ahora, no sé si por los calores o qué. A lo mejor se ha brotado. ¿Y el color de la flor puede tener que ver con las características del suelo o del ambiente, como le pasa a la hortensia a lo mejor, o no? No te lo sé decir, eso muchas veces son mutaciones naturales, ¿sabes? Y a veces en el tema de colores, no, que yo sepa, no hay demasiado escrito sobre el tema de tal. Lo de la hortensia pues es una excepción. Ponerle el clavo para que te salgan azules, ¿no? O algo de eso también. Dicen que tiene que ver con la acidez del suelo. La acidez del suelo y eso. Pero en la canarina no lo sé, no creo. Por ejemplo, la salvia canariensis, lo normal es que la encuentres de color, el color ese malva. Pero yo tengo, por ejemplo, una y estoy, pero lentamente, porque la semilla, la mayoría me sale malva, pero yo tengo una plantada ya que la semilla la cogí de una salvia de flor blanca, que no es lo normal, pero que la ves, y yo la quiero fijar. Lo que pasa es que me va a costar tiempo que de semilla hacerla un montón de veces hasta que me salga toda blanca. Por ejemplo, tengo el vivero lleva el nombre de la jocama, y la jocama es de hoja gris y de flor naranja o rojiza. Pues yo tengo una que ya casi la he fijado y que ya casi toda la semilla que saco de esa ya me sale de flor amarilla. Pero al principio, me ha costado, son 15 o 16 años. ¿Sabes? Que la planta se ha fijado y entonces ya tal. Y eso es una mutación natural. Esa es la jocama amarilla. Ahora mismo, el incendio del 2007 casi se la carga. Porque está por encima de la presa de la Gambuesa en Ayagaure. La presa de Ayagaure, la presa de la Gambuesa por encima. Y está en una zona que es como una ladera. Y digamos que está aquí no hay, aquí no hay, aquí abajo no hay y aquí arriba no hay. Y ahí hay como, no sé, pon tú 500 metros cuadrados en que están como, no sé cuántos serán, pero por lo menos 100 individuos. Y de esos 100 individuos hay plantas que tienen solo flores amarillas, plantas que tienen flores amarillas y naranjas, plantas que tienen flores naranjas y rojas, plantas que tienen flores rojas y amarillas. Todos son entremezclados. La primera vez que yo la saqué de esqueje, para fijar el color. Entonces, esa la tenía yo cultivada y se la di a cultivar a Merche, a una amiga en Santa Brígida y alguna gente más. Le sobrevivió la mía y la de Merche. Y entonces con esas dos, pues le voy cogiendo semillas y entonces llega un momento en que ya ahora tengo más plantas, que la que me sale amarilla, la tengo apartada y entonces pues ya es una preciosidad, porque además florece 2 veces al año, está muy guapa. Entonces en algunas especies pasa eso de forma natural. Que ¿no conocen las jocamas? Tienen que conocerlas. Igual sí, pero... Les invito a ir al vivero cuando quieran.
El vivero está en la carretera de la Cuesta de Silva, por encima de la Cuesta de Silva. En el hormiguero, en la zona que se llama Mondragones. Lo que pasa es que es un vivero de producción. En Guayedra también Suso tiene ahí tal. Es un vivero de producción, ¿eso qué significa? Que no hay cartel, que no hay un horario, que no tal. Porque normalmente soy yo soy la dueña y la currante. Aunque ahora Paco, pues, ahí va algún día tal, y si no está en el ordenador, porque Paco es autor. Paco tiene varios libros publicados de flora canaria con alemanes, ese déjalo estar, no sé quién será. Y eso, entonces, pues, yo pienso que es muy interesante, ¿sabes? Y que entre todos, pues, vamos a ir viendo los problemas que vayan surgiendo y que vamos viendo, pero yo quise, al ocurrirme y al ver que la producción esa que había, digo, oye, pues podría ser un cultivo interesante para meterlo en el mercado. Y entonces, pues, por eso empecé a hacer la... ¿Eh? El Mocán también. El Mocán ahora mismo no es una empresa canaria, es una empresa madrileña, pero ahora mismo se están haciendo pruebas. Bueno, ya se han hecho unas pruebas y los resultados están fantásticos. Supongo, Suso, que te lo habrá dicho Paco, ¿o no te lo ha dicho? Paco, que si te ha dicho algo de la bebida... Las bebidas, ¿sabes que ahora nosotros cuando éramos jóvenes teníamos el ron, esto y lo otro, ¿no? Ahora hay mezclas. Entonces, pues han querido coger las frutas de los árboles canarios y algunas otras aromáticas y demás y tal, y principalmente con la ginebra, hacer mezclas. Entonces se ha cogido hasta el almácigo, se ha cogido el mocán, se ha cogido el marmulán, el aderno, el madroño, y con la sabina nuestra, un resultado espectacular, que la ginebra es Juniperus communis, y nosotros tenemos Juniperus subespecie turbinata, que es la sabina nuestra. Y después tenemos lo que se denomina el cedro canario, que no es un cedrus como tal, sino que es otro juniperus, que es el Juniperus cedrus. Pues ese han dado unos resultados estupendos. Paco participó con Juan Guzmán, porque cogieron todo el material para hacer las pruebas de fincas cultivadas, no de la naturaleza. Y le dijeron que le iban a dar unas pruebas, porque más o menos que le pagaron alguna cosa, la comida y alguna cosa más y tal. Pero creo que la intención de la empresa es hacer una plantación de los árboles, pero en La Gomera, que aquí en Gran Canaria lo podrían hacer si quisieran, pero en La Gomera, y entonces pues enfocarse a eso. Entonces es otra posibilidad. Después tenemos posibilidades, mira, en el vivero tenemos la historia de que pasa un montón de gente que aparecen ideas y curiosidades y tal, y entre ellas pues aparece, tenemos un cocinero que está haciendo cosas así curiosas, estupendas, vino hasta de la escuela de hostelería, y una de las profesoras cató y olió la niota, la Ceronella canariensis, la anisata, y dice, voy a hacer un helado de esta. Y después la misma niota, hay una gente en Santa Brígida que ya la tiene cultivada, la niota y el poleo de monte, que el poleo nuestro es arbustivo, el organifolio, y ya están, no sé dónde es, pero es una tetería del puerto. Y ya puedes pedir té de niota o té de poleo. O sea que es una entrada, ¿sabes?, para darle valor a lo nuestro y para poder tal, ¿no? Si les hablo de la vinagrera, por ejemplo, pues la vinagrera ahora mismo hay, hace menos de 2 años se ha publicado en la Universidad de La Laguna un estudio interesantísimo, regenerativa celular. Para la fonía también. Sí, todos los usos de hierbero, ¿no? Pero es
es regenerativa celular, ¿vale? O sea que es muy interesante a nivel farmacéutico y a nivel cosmética o no sé qué. Y después tiene un montón de calcio, tiene muchos oxalatos para los animales, para las gallinas, para tal, tiene un montón de características, es una planta de biomasa alucinante, como cortaviento. Hace puño de años, por lo menos 6 o 8 años o 10, llegó a mí un chico que estaba haciendo un proyecto de publicidad aérea, ¿vale? Cuando aterrizaban los aviones o cuando salían los aviones, y ya tenía hasta Iberia cogida, y quería hacer las letras de Iberia con plantas. Y entonces, pues, vino a mí, plantas con flor, no sé cuánto, no sé qué, y tal y cual. Digo, ingenio, el viento, no sé qué, no sé cuánto y tal. Digo, mira, la vinagrera se utilizaba desde el siglo XVII, se llevó de aquí al Jardín Botánico de Madrid y posteriormente a los jardines de Italia y Francia, para los jardines renacentistas, para el arte de la topiaria, para hacer topiaria, que es el arte de recortar setos. Porque la podías recortar como quisieras, una bola, un rectángulo, lo que sea. Entonces, mete la vinagrera que te va a aguantar. Al poco que la plantes, casi la puedes dejar a la mitad de agua o a la cuarta parte de agua, que no la necesitas. Te va a aguantar el viento que le eches, ¿vale? La vas a poder recortar a la letra a la que tú quieras, ¿sabes? Tiene un montón de posibilidades. Después, como abono en verde, sí, puedes cortarla hasta 4 veces al año de poda y tener abono en verde o para activar el compost en verde y que te siga actuando como cortaviento y con poco riego. Y es rápida. O sea, hay que dar la vuelta a las cosas. Una cosita, no sé si lo has oído, te estoy hablando de hace 30 años por lo menos, pero en el Mirador de las Peñas, en el Hierro, uno de los platos que tenían era una tortilla con sí. cosa, la vinagrera. Sí, sí, sí. Lo único que tiene la vinagrera a la hora de alimentarse es que tiene una cantidad de oxalatos. Y entonces la gente que tiene problemas con piedras o con la vesícula, pues es peligrosa. Y otra cosita con respecto a la bitácara, yo tuve una en Lanzarote y me la pasó un amigo que me dijo que la había sacado de esqueje, la había prosperado de esqueje también. No sé si, creo recordar que me dijo que le había puesto hormonas de rezamiento. ¿Pero a qué? Si es que el tallo es hueco. ¿Ya? Pero, a lo mejor el esqueje se referiría por los tubérculos. A lo mejor que prosperan, a lo mejor mejor. Los trocitos terminales, pero que ya te digo que eso, tendría que ser un artista. Es como lo de los injertos, tendría que ser un artista para coger una yema de la punta de arriba y demás. Que a lo mejor te haya dicho por esqueje y que el esqueje haya sido una parte del tubérculo, o a lo mejor, pero todo puede ser, todo es posible. La persona de la que se trata, si hubiera sido de tubérculo, me lo hubiera dicho. Pues bueno, pues todo es posible. Todo. Bastante claro, lo voy a sacar algo de esqueje y de Sí, pues todo es posible, o sea que ya te digo, tendría que ser del brote de arriba y demás. Pero a no ser la primera vez, como en el caso, por ejemplo, de la jocama amarilla, que yo lo hice para fijarla y demás y tal, creo que lo que es la flora canaria debe de hacerse de semillas, siempre de semillas, para la evolución genética. Si tú haces la planta por multiplicación vegetativa, estás haciendo clones y estás repitiendo el padre. Y llega un momento en que hasta pierde la capacidad reproductiva normal. Entonces, en casos muy determinados, pues si no tienes opción porque no hay semilla o porque hay dificultad para tal, pues irte al método ese. Pero si no, semilla, 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 semilla. Ahí está, sí, 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 sí. Sí, y ya te digo, yo no sé para qué se alimentaba, pero supongo que sería para eso, para hacer sopas o para... Supongo, porque no creo que se utilizara así y tal. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen la charla?
por si les ayuda en algún punto a recordarla y tal, y entre todos pues ir mirando. Puede ser interesante buscar el tema de la polinización cruzada y mirar las posibilidades que hay para trabajar el tema y para ver eso, porque yo no me había encontrado, yo me di una felicidad hace unos meses cuando Domingo me dijo, dice, y me mandó una foto, dice, mira mi cácaro, estaba lleno de flores, digo, qué guapo y tal, y después me llevé un batacazo cuando me dijo, no ha cuajado, no tal, y digo, pues... Isabel, hablando de Domingo, por favor, ¿te puedes acercar? Tenemos un detalle para ti, por haber venido a esta charla tan instructiva. Como ven, Isabel es un pozo de sabiduría, podemos estar 2 horas más hablando de cada día. Domingo tiene algo para Isabel, ¿no? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando esta gente me mandaron en una charla, resulta que la cooperativa que nosotros estamos haciendo cosas de Navidad para vender bolas y campanitas y no sé qué, no sé cuánto, y estamos haciendo un móvil, ¿no? Yo empecé a hacerlo diseñando ese rollo en septiembre, octubre, ¿no? Y nada, y estaba haciendo campanitas, haciendo no sé cómo, y mira, esto no funciona, y no funciona un móvil, haciendo cosas, ¿no? Digo, coño, pues. Y además como que tenemos que ir a comprar un papel metalizado porque no había manera de darle, porque era brillo, Navidad brillo. Y entonces, como digo, sí, pero todo esto, ir buscando un loco en la cabeza. Resulta que ni de coña, que no funciona, que no sirve, que no es tan feo, no sé qué. Al final digo, más brillo. Y terminé yendo a los chinos para ver si buscaba un brillo, algo que no sé. Total. Que una compañera de la cooperativa hace 2 semanas, hace 15 días, 10 o 15 días, sacó un enlace de Facebook de creadores del reciclaje y empezaron como a decir, no, joder, qué guapo y tal, no sé cuánto, mira qué tal. Y dice, con canutos del papel higiénico. Digo, joder, mira qué guapo y no sé qué. Digo, pues vamos, venga, vamos a hacerlo. Eso hace 15 días y no nos daba tiempo para sacar nada. Pues resulta que a la semana o así me mandan esta gente que va a una charla de Isabel Hidalgo en Nagaete y dice, y un cartel de Mirna, me imagino que lo habrá hecho Mirna, ¿no? El cartel aquel. Tan precioso. Y dice, Navidades, no sé qué es Navidad. ¿Lo hiciste tú el cartel? Navidades, no sé, digo, coño, joder. Y entonces me acordé de ti. ¿Con los banderines? Pero no por eso, no, por eso no. Que hace un montón de tiempo que me dijiste, es que esto es la Navidad canaria, la canarina, la bicaracarera. Que hace un montón de tiempo me lo dijiste. Digo, yo, coño. Digo, joder. Digo, pues mira, pues me pongo a coger los canutos de los rollos del papel higiénico, me puse a hacerlo, me puse a mirar, y ¿sabes qué pasó? A ver. ¡Oh! Imaginación al poder, tío. Imaginación al poder. La pasada. Y lo de la platanera. La fibra de platanera. Porque me dijiste que con platanera ya ayudaba. Bueno, pues ya está. Bueno. No sé qué haré con ella, a lo mejor la colgaré. Vamos a ver. Las hojas. Todo esto, estas campanitas son las que hice en octubre, diseñándolas. Y ahora le hice la canarina, una campanita de Navidad. Y este fruto sale de la bola de Navidad que le hicimos. Lo que pasa es que ahora la hice. Pero es con papel higiénico. Sí, con el canuto del papel higiénico. Fíjate. Todo esto. Y estas ramas
¿Y estos tallos? De los chinos. Pues no, Ya. pues porque son del acebuche que te compré a ti y que está en mi huerto. Anda ya. Y son, para que te enteres, guapa, Dímelo. acebuche, son de acebuche. Fíjate, chacho, es que estos son los regalos. Chacho, mano. Es que tengo el huerto lo empecé con todas las plantas que me cabían, ya no me caben más, con todo el rollo canario, porque la historia es que yo la conocí en un curso de agricultura ecológica hace muchos años, y entonces ella me hablaba del trinomium, del palo, el balillo y del trajinaste. Para atraer a la fauna útil para los... No es natural, no es natural. No es natural, pero tampoco es artificial. Ya, vale. No es natural, pero no es artificial. Gracias.